queremos determinar el intervalo de continuidad para las funciones dadas en el intervalo de 0 a 2pi radianes, donde el intervalo es cerrado en 0 y abierto en 2pi. Primero tenemos f de x igual la cantidad 25 menos x al cuadrado dividido por tangente x, cuando sabemos que la división entre 0 no está definida. Por lo tanto, la primera condición para la continuidad es que la tangente x no puede ser igual a 0. También es cierto que la tangente x debe definirse en orden para que se defina f de x. Así que tenemos que la tangente x no puede ser igual a 0 y la tangente x debe definirse. Must be defined. Ahora, mirando el numerador, tenemos la función 25 menos x al cuadrado. El dominio para estos son todos números reales y, por lo tanto, no hay restricciones basadas en el numerador. Por lo tanto, el siguiente paso es determinar dónde tangente x es igual a 0 y luego excluir esos valores. Y luego, también tenemos que determinar dónde se define la tangente x, aunque puede ser más fácil determinar dónde está indefinido y luego eliminar los valores del intervalo dado. Podríamos hacer esto analizando la gráfica de la función tangente o usando el círculo unitario. Vamos a echar un vistazo a ambos. Así que aquí tenemos el gráfico de la función tangente básica. En el intervalo de 0 a 2pi, observe cómo es la tangente x igual a 0 a 0 radianes. Radianes pi y radianes 2pi. Pero de nuevo, 2pi no está en el intervalo. Y también, observe cómo él es continua en todas partes del intervalo, excepto cuando la tangente función tiene asíntotas verticales, que estaría en x igual a pi barra 2, y x igual a 3pi barra 2 sobre el intervalo dado. Por lo tanto, debemos eliminar estos dos valores también para determinar el intervalo de continuidad. Así que volvamos a nuestro trabajo. Así que ahora sabemos si la tangente x no puede ser igual a 0, x no puede ser igual a 0 y a pi radianes. Y si se debe definir la tangente x, sabemos que x no puede ser igual a pi barra 2 o 3pi barra 2. Comprobemos esto también en el círculo de unidades. Recuerde que en el círculo unitario, la tangente zeta es igual a y dividida entre x y, por lo tanto, la tangente zeta es igual a 0 cuando y es 0. Nos daremos cuenta, y es 0 a 0 radianes, así como radianes pi. Y la tangente zeta es undefined cuando x es 0, porque tendríamos una división por 0. Observe que x es 0 a pi barra 2 radianes así como 3pi barra 2 radianes. Por lo tanto, para ayudarnos a establecer intervalo de continuidad, sigamos adelante y dibujemos el intervalo de 0 a 2pi radianes, donde el intervalo incluye 0 radianes y no incluye 2pi radianes. Y ahora necesitamos eliminar los valores de 0, pi barra 2 y 3pi barra 2. Así que vamos a cortar esto por la mitad. Está pi, otra mitad, es pi barra 2 y 3pi barra 2 estarían aquí. Así que primero hay que cambiar el punto cerrado en 0 a un punto abierto, porque 0 debe excluirse. Y luego tenemos que excluya pi barra 2 y 3pi barra 2. El intervalo de continuidad es una unión de estos intervalos. Sigamos adelante y establezcamos el utiliza la notación de intervalos. Tenemos el intervalo abierto de unión 0 a pi barra 2, el intervalo abierto de unión pi barra 2 a pi, el intervalo abierto de la unión pi a 3pi barra 2. El intervalo abierto de 3pi barra 2 a 2pi. En cuanto a la segunda función, la función cuadrática x al cuadrado menos 9, así como las funciones trigonométricas del coseno x, y el seno x tienen dominios de todos los números reales. Por lo tanto, la restricción límite aquí es la división por 0, lo que significa seno x menos 1, no puede ser igual a 0. Entonces, si resolvemos esto para seno x, tenemos seno x no puede ser igual a un positivo. Por lo tanto, debemos excluir el valores en los que seno x es igual a 1 en el intervalo de 0 a 2pi radianes. Y de nuevo, podemos hacer esto analizando el gráfico de la función seno o el círculo unitario. Vamos a mostrar las dos cosas. Aviso del intervalo de 0 a 2pi radianes, la función seno es un solo a pi barra 2 radianes. Este es el único valor que debemos excluir del intervalo dado. O usando el círculo unitario, la coordenada y es igual al valor de la función seno. Observe que la coordenada y es 1 en el ángulo de pi barra 2 radianes. Y así, ahora sé que x no puede ser igual a pi barra 2. De nuevo, si dibujamos el intervalo que se da tenemos el intervalo de 0 a 2pi radianes,
donde el intervalo incluye 0 radianes y no incluye 2 pi radianes. Tenemos que excluir pi barra 2 radianes, que estaría aquí. Así que hacemos un punto abierto a pi barra 2 radianes. El intervalo de continuidad es este intervalo aquí, que usando la notación de intervalos es el intervalo de 0 a pi barra 2, donde el intervalo está cerrado en 0, abrir en unión de 2pi, el intervalo abierto de pi barra 2 a 2pi. Espero que te haya resultado útil.